Historias de Vida, un podcast del Observatorio Vodafone de la empresa para autónomos y pequeñas empresas, con Macarena Merlín. Somos una tienda de electrodomésticos de pueblo de toda la vida. Esta frase define el negocio de nuestro invitado, pero llama la atención que la frase esté en su perfil de TikTok, una red social en la que acumula más de 170.000 seguidores y que no deja de crecer. Se llama Álvaro Navarrete y a sus 53 años es toda una estrella digital que habla de lavadoras, de lavavajillas y de otros electrodomésticos. Bienvenidos y bienvenidas a Historias de Vida, el podcast creado por el Observatorio Vodafone de la empresa para ayudar, acompañar e inspirar a autónomos y pequeños empresarios en estos tiempos de dificultades. Empezamos. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal va el negocio? Estupendamente, me pongo un 8 y el negocio, afortunadamente, viento en popa. Has trabajado en 5 grandes multinacionales. Eres consultor de empresas, agente inmobiliario. Te has arruinado varias veces, por cierto. Has pasado por Stanford, por Harvard. Tu historia es de esas con las que podríamos escribir un libro o incluso hacer una serie. Bueno, no lo sé, ¿no? Igual me lo pienso, ¿no? Porque digo, teniendo tantos seguidores en TikTok y esto del YouTube que me viene un poco nuevo, pues a veces mis hijos y mi mujer me dicen, oye, pues podrías hacer alguna cosa, ¿no? Digo, pues quizás lo hacemos y triunfamos con esto, ¿no? Y con tanta energía que tienes además. Oye, ¿cómo llegas a la venta de electrodomésticos? Pues básicamente, bueno, yo me he arruinado 2 veces. Los americanos dicen que a la tercera te haces millonario. Entonces, cuando pasé por la empresa privada, recuerdo que dije, ostras, yo estoy cansado de que me manden y entonces decidí independizarme. Entonces, en la segunda vez que me arruiné, que fue con el inmobiliario, pues mi padre tenía una tienda muy pequeñita de electrodomésticos de aparatos de golpe. Digamos, de estos que antiguamente te venía el Corte Inglés a tu casa, te lo subía a tu casa y como tenía un pequeño golpecito, pues decían, no lo quiero. Y entonces nosotros lo que hacía mi padre, espabilado como pocos, digamos un aragonés baturro estos de la Escuela del Hambre, pues compraba las partidas a Fagor, a Balay y luego pues las vendía como, digamos, electrodomésticos de golpe. Entonces, claro, en esa tesitura que dices, ostras, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a buscar trabajo y no eres más que un pringao bien pagado en una buena multinacional de nuevo? Dije, pues prefiero ser, digamos, cabeza de ratón que cola de león. Y le dije, papá, ¿qué te parece si me pongo contigo y bueno, pues me pongo a repartir lavadoras? Entonces empecé con él en este mundo. Yo, claro, hasta entonces sabía poner lavadoras, pero no tenía ni idea de lo que era un electrodoméstico. Y así fue. Impresionante. Oye, ¿y cuándo decides empezar a vender electrodomésticos online? Claro, somos 2 hermanos, entonces a mí me gusta mucho mandar, Macarena. Entonces le dije a mi padre, digo, papá, mi padre era mayor, digo, yo me gusta mucho mandar, o te quedas tú la empresa, o me la quedo yo, o se la queda mi hermano Leandro, que somos 2 hermanos. Entonces mi padre decidió regalarme la empresa. Entonces, en casa siempre mi padre hemos tenido, o sea, aunque mi padre era una persona humilde, que no sabía de finanzas tal como se entienden hoy, siempre decía, hijo mío, tú vende barato y venderás más. O sea, vende barato y venderás más. Él entendía que, digamos, él sabía el circulante, él sabía la rotación, sabía la rentabilidad, es el beneficio dividido por los activos, y vende barato, venderás más. Claro, como el mundo del golpeado es un mundo muy complejo, es un mundo, digamos, tremendamente complicado a nivel de fabricantes, dije, pues, ¿qué hay que hacer? Digo, barato en electrodomésticos, igual a Internet, pues vamos a reventar el negocio, y entonces me metí de cabeza al mundo digital. Pero no sabías nada del mundo digital. O sea, yo tengo 53, Macarena, yo vengo del mundo... Que sí, que somos de otra generación, claro, eso es así. O sea, mis hijos, cuando he de aprender alguna cosa con el móvil, son los que me dicen, dame el móvil y me lo enseñan y no lo aprendo yo, ¿no? Pero decides formarte y creo que coincidías con los hijos de tus amigos en clase. Totalmente. Entonces, bueno, digamos, yo como soy muy inquieto yo defino la inquietud como intentar aprender aquello que no sabes. Entonces dije, bueno, pues ¿qué hago yo para aprender? Entonces me apunté en la escuela de físicas a un curso de Google, que luego me tocó un premio y me enviaron a Inglaterra, y entonces durante una semana me hicieron un chute de digitalización, y claro, yo estaba allí con gente con cricos que dicen en el pueblo, Macarena, cricos de 18, 19 años, que podían ser perfectamente mis hijos. Entonces me lo pasé de coña durante una semana y empecé a entender, no digo aprender, a entender, digamos, las aristas o digamos, la complejidad de lo que es un negocio digital, un e-commerce, y luego un poco las variables para intentar entender al consumidor desde otro punto de vista. Bueno, y te fue bien. Hay una frase que me
que me llama mucho la atención que tú dices. Tú dices que una tienda física es un burro y que Internet vendría a ser un caballo de carreras. ¿Sabes la típica reflexión que te hacen los tenderos? Dices, pues oye, Navarrete, pues me echarías una manica y montamos una tiendecica online. Entonces, claro, yo les pongo el símil. Digo, ¿tú sabes lo que es un burrico? Que lo cargas, le echas 500 kilos y va por la senda. Pues eso es una tienda normal, sin intentar ser despectivo. Y un caballo de carreras es un animal mucho más astuto, más frágil, siempre tiene que estar atento, o sea, es un gran depredador. Entonces, utilizo ese símil y un poco, pues que ahí, pues de cada 100 personas que me preguntan, pues se quedan solo 5%, que son un poco los que están orientados ya a comprar problemas, que yo le llamo, ¿no? La metáfora del caballo de carreras está muy bien, pero hay una que me gusta mucho, no es la única que utilizas para hablar de Internet. Tiene que ver con la guerra de las galaxias. Si tú tienes mentalidad de empresario, es como ser el Luke Skywalker. Entonces, para mí la digitalización, los e-commerce, el marketing digital es, digamos, como Luke Skywalker sin la espada láser. Entonces, digamos, si tú tienes esa potencia, esa energía, ese carácter ganador, si tienes buenas herramientas, eres imbatible, eres un alma invencible. Entonces, claro, yo pongo ese símil porque, digamos, tú combinas, digamos, esa espiritualidad de Yoda con la potencia de Luke Skywalker y el láser a largo plazo, y en 3 años puedes transformar el mundo cuando una empresa tradicional, con un poco de suerte, le costaría 30 o 50, ¿no? Álvaro, enseguida vamos a hablar de cómo triunfar en TikTok sin ser adolescente, sin hacer coreografías de moda, pero antes quiero que escuches a Pilar Jericó. Ella es una de las motivadoras que tenemos en este podcast y le hemos pedido que nos hable de cómo afrontar los cambios, algo de lo que tú sabes mucho. El cambio es difícil para todos nosotros, pero no vivimos en la época de las cavernas. Eso significa que al igual que tenemos miedos que nos cuestan poder superarlos, también tenemos una habilidad que nos permite seguir adelante. Es lo que yo llamo la mentalidad para el cambio. Y esa mentalidad la podemos entrenar y la podemos aplicar a nuestros negocios. Si yo soy autónomo, si tengo una pequeña empresa, yo puedo aplicarlo en mi negocio. ¿Cómo puedo conseguir más clientes? ¿Cómo puedo ser más rentable? ¿Cómo puedo aumentar mi facturación? Y eso requiere tomar decisiones y cambiar. Y para ello permíteme que te comparta algunas claves para conseguirlo. La primera, visión. Visión, es decir, ¿dónde quiero llegar? ¿Qué quiero conseguir? Quiero ser más rentable, quiero facturar más. Quiero que mi gente, mi equipo, aunque sea un grupo de 5 personas la empresa, esté más motivado. No importa, ¿qué es lo que tú quieres? A veces cuando tenemos que definir lo que yo quiero, resulta que no lo tengo tan claro. Por eso permíteme que dentro de este apartado veamos qué puedo hacer. Lo primero, cuando tienes que definir qué es lo que no quieres y no sabes cómo hacerlo, di al menos qué es lo que no quiero. Mira, no quiero que la gente esté tan cansada, no quiero que haya tanta fatiga dentro de la empresa, lo que sea, define el no. Segundo, copia, es decir, ¿quién quiero parecerme? No, pues yo me quiero parecer a este restaurante que lo está haciendo muy bien. Perfecto. Y tercer punto fundamental, cuando no tienes claro por dónde tirar, utiliza la técnica de los dados. Es decir, yo pongo varias alternativas que son como dados y los lanzo a la realidad. Es decir, por ejemplo, tengo un restaurante y no sé dónde tengo que ponerle más énfasis en mi carta. Puedo probar con determinados platos y observo. Es decir, la propia vida te va a dar las pistas. Es decir, tiro dados, ¿cuál es tu 6? Y con ese 6 lo sigo y apuesto. Bien, esa es la primera parte, visión, hacia dónde quiero llegar. Y la segunda parte, que es proactividad. Proactividad. Me pongo un plan de acción y voy probando poco a poco, porque si algo está claro es que si queremos alcanzar resultados distintos, necesitamos hacer cosas diferentes. Y eso pasa por ver hacia dónde vamos y atrevernos. Y por último, como autónomos, como pequeños empresarios, si queremos conseguir un futuro que sea mejor para nuestro negocio, necesitamos pasión y confianza. Pasión, enamorarnos de lo que hacemos, y confianza, creer en nosotros mismos. Álvaro, pasión, confianza y mentalidad para el cambio. Totalmente. Porque yo creo que la confianza, la pasión, esa mentalidad ganadora, ese hambre infinito, esa impaciencia de las cosas se lleva en la sangre. Sí. Sin duda. Muchísimas gracias, como siempre, a Pilar Jericó y al resto de nuestros motivadores, a Marta Romo, a Alex Rovira y a Mario Alonso Puig, que son referentes en su sector. Cualquiera que tenga un e-commerce sabe que puede resultar muy frustrante, ¿no? Estás viendo que en tu sitio web hay tráfico, pero este no se convierte en una cifra de ventas, o por lo menos en una cifra de ventas la que tú quieres. Pablo Pérez, de Google España, nos contó algunas posibles explicaciones.
Cuando hablamos de los motivos por los cuales un consumidor que nos ha visitado y que sabemos que ha estado en nuestra tienda no ha acabado comprando, hay dos grandes familias. Una sería que es que no ha encontrado el producto que pensaba al precio adecuado o no hemos conseguido sorprenderle con ese producto, ¿vale? Que sería todo el tema de gestión de surtido y precio, que viene a ser lo mismo que ocurre en una tienda física. Pero después existen también los elementos que no son secundarios, que serían de experiencia, tanto de experiencia dentro de la propia web, navegabilidad, facilidad, información que le estamos proporcionando, como de experiencia completa desde que se hace el producto, pues el tema de los envíos, tiempos de envío, gastos de envío y todo este tipo de cosas. No olvidéis que en la web del observatorio, observatoriovodafone.com, tenéis más contenidos como este y el vídeo completo. Estás escuchando las historias de vida de autónomos y pequeños negocios como el tuyo, con Macarena Berlín. Álvaro, cuéntanos en qué momento te pilla la crisis del coronavirus. Como casi a todos, un poco a contrapié. Y como empresario, iba a decir como buen empresario, pero digamos como empresario intentar ver las oportunidades, ¿no? Entonces, para mí, digamos, cuando tuvimos que cerrar, lo primero que se me ocurre es intentar acelerar los proyectos que teníamos de digitalización. Ajá, o sea, tenías los deberes hechos, pero además te ocupas de esa otra parte que tienes que acelerar. Ese plan B que todos tenemos un poco en la recámara, pues yo entiendo que esto, pues en mi caso, fue fantástico porque nos permitió acelerar pues, lo que dicen los técnicos, ¿no? 3-5 años y, digamos, en mi caso, personas de 70 años que no habían comprado una lavadora por internet, pues nos llamaban y en lugar de venir a la tienda, pues digamos, descubrimos una serie de tácticas para intentar llevar el Navarrete online a casa de los particulares, ¿no? Y nos fue muy bien. Háblanos de tus redes. ¿Cómo y por qué con 50 años te conviertes en una estrella en TikTok? Pues esto es muy interesante porque, digamos, como tú bien decías al principio, yo no soy una persona digital de origen, entonces tanto mis hijos como los compañeros de trabajo siempre me estaban animando. Entonces tenemos un compañero en prácticas que se llama Bernat Casañas, que cree mucho en mí y me dijo un día: ostras, Álvaro, de la forma que tú comunicas tenemos que hacer vídeos y TikToks. Digo, pero ¿tú crees que la gente va a ver a un imbécil, digamos, explicando una lavadora, una nevera en los TikToks y en el YouTube? Digo, la gente tendrá cosas más importantes. Entonces tú vienes y yo los sábados trabajamos, entonces como hay un poco menos de trabajo en la tienda, me empezó a grabar y de hecho empezamos a monetizar los ingresos que nos da YouTube y ahora, digamos, de esos ingresos solemos bajar los precios un 2, un 3% más o menos cada trimestre, gracias a los ingresos que vamos recuperando. Hubo un momento que tenías tan buenos ingresos en TikTok que decides invertirlos en tu negocio y hacer que la gente pueda comprar más barato. Sí, entonces les preguntamos a la gente, digamos, ¿qué queréis que hagamos con la pasta? Entonces, ¿queréis que plantemos árboles? Es maravilloso. Bueno, no es una fortuna, pero digamos, para una empresa pequeña como nosotros, pues no sé, igual estamos cobrando 2.000-3.000 euros cada mes solo con esto y es fantástico. Entonces ellos deciden qué hacemos con esto y lo vamos, bueno, le llamamos el Robin Hood de los electrodomésticos. No me salía ahora la expresión. El Robin Hood de los electrodomésticos. Sí, les devolvemos a los usuarios que nos consumen los contenidos un poco, digamos, la gratitud reinvirtiendo esos ingresos que tenemos, ¿no? ¿Y qué porcentaje de tus ventas dirías que tienen que ver directamente con tu proyección en las redes sociales? Bueno, ahora más o menos el 85% de las ventas vienen por el canal online y de ese 85% de las redes sociales vendrá un 40%, ¿no? Haciendo planes de contenidos que son complicados. Vamos a hablar ya de herramientas, si te parece. ¿Qué usas para programar tus posts en las redes sociales? Me pregunto si tenéis o si tienes una estrategia de horas a las que postear, si lo has aprendido analizando datos de interacción. Sí, bueno, una de las cosas que hemos aprendido es a pensar de forma científica. Cuando tienes un negocio digital, te orientas a las métricas. Entonces, a mí me encanta especialmente trabajar con Google Drive. Tenemos un plan de contenidos calendarizado en Google Drive a través de Google Suite, que pagamos muy poco y es accesible a todo el mundo. Y luego, a partir de ahí, a través de HotSuite, que es quien aparentemente se entiende mejor con Google Analytics, vamos viendo las aperturas, las conversiones y vamos aprendiendo a qué horarios publicamos qué para cada red social. Nosotros trabajamos fundamentalmente con YouTube, con TikTok, con Facebook y con Insta. Para ti las redes sociales son muy importantes, ya lo hemos comentado, pero el centro de todo el negocio es la web, es navarreteonline.com. ¿Cómo la hiciste y cómo quieres mejorarla o cómo pretendes mejorarla?
Sí, yo tuve la suerte, bueno, al final son personas, ¿no? Yo he llegado esta mañana aquí y me he dado cuenta de lo bien que organizabais. ¿Por qué? Porque una empresa solo funciona bien si tiene buena gente y saben lo que tienen que hacer. Entonces, dentro de mis amigos... Eso es cierto. O sea, a mí hasta que llegué aquí, pues te diría, Macarena, que he tropezado en el proyecto con 8 o 9 personas que me han sacado los cuartos y que dicen que saben, pero no saben. Entonces, en su día yo tropecé con Carlos Ortiz, que es socio mío en una compañía que tenemos que se llama Foradictic y que se dedica a hacer PrestaShops y a hacer, digamos, una agencia de marketing digital para pymes. Pues claro, yo conocí a Carlos y me cambió mi vida, porque yo antes de conocer a Carlos le dabas clic en Navarrete y tardaba 3,8 segundos o 5 segundos en llegar, abrir la lavadora y te morías esperando. Y yo pensaba, ¿pero qué pasa aquí? Y no hacía más que gastar dinero en servidores y entonces te pierdes hasta que encuentras una persona que te enseña a digamos, un buen profesional, ¿no? Sí, y queda justo en la clave de lo que necesitas. Y creo que ahora estáis buscando otra ventanita también que abrir, ¿no? Sí. La cuestión de que todos los vídeos te lleven a tus productos. Sí, correcto. Nosotros estamos, claro, por ejemplo, mucha gente en el resto de España nos dice, oye, Navarrete, ¿tú tienes alguna tienda cerca de mi pueblo? Entonces yo creo que el negocio hoy no está tanto en tener tiendas, sino en trasladar la experiencia de tienda al domicilio del particular. Entonces desde hace unos... no sé, te diría un año y medio, coincidiendo con el coronavirus, pues tú escaneas un código QR y entonces a través de FaceTime o videollamada hacemos una conexión con tu casa y entonces nos explicas y dices, y no sé, está tu madre o la mía, que no saben de lavadoras, y me dice, oye, Navarrete, se me ha roto el horno, ¿y tú cuál te comprarías? ¿Y qué uso haces del horno? ¿Y cuánto te quieres gastar y para cuándo lo tienes? Entonces, de alguna manera, es como cuando a mí me llama un vecino y me pregunta una cosa, que ya lo hago, pero de una forma mucho más masiva y más escalable. Álvaro, entiendo que te preocupa mucho la ciberseguridad. ¿De qué manera os blindáis? ¿Blindáis a vuestros clientes? Sí, pues yo te diría con 2 patas. Yo no soy muy experto en esto, pero lo primero que hacemos es una cosa que a mí me ha ido siempre muy bien. Cuando no sabes de una cosa, búscate un experto y le pagas. Cualquier experto en España, por 50, 70, hasta 200 euros la hora, te da una cantidad de conocimiento estupendo. Entonces tenemos un buen bufete de abogados que nos hacen cumplir rigurosamente con la LOPD. Entonces nos obligan digamos, a formalizar protocolos con los empleados, proveedores, clientes. Y luego, a través de Foradictic, pues tenemos los mismos protocolos con digamos, todo este sistema de contraseñas y encriptaciones, digamos que no creo que nos protejan a largo plazo, porque digo, si al Pentágono le entran, o a Globo le entran en sus redes, pues al Navarrete seguro cualquier día nos hackean el TikTok, ¿no? Pero que por Navarrete no sea. No sea. Y entonces pagamos buenas facturas para intentar proteger y dormir tranquilos, no tanto nosotros, sino sobre todo los clientes y los empleados, ¿no? Desde que empezó la crisis del coronavirus han sido muchos los que con el paso del tiempo han ido notando pues, algunas consecuencias, no solo en sus negocios, sino también a nivel personal. Es lo que se conoce como fatiga pandémica. Nuestro motivador, Mario Alonso Puig, que como sabéis es médico, nos ha hablado de cómo puede llegar a afectarnos. Las consecuencias de la fatiga pandémica pueden verse en distintas dimensiones. Por ejemplo, en la forma en la que esta persona se relaciona con los demás. Es una persona más irritable, o es una persona más huidiza, o no quiere saber nada de ofertas, de desafíos, no le apetece conocer a nuevos clientes. Es una persona, además, que enseguida se agota, no puede con su propio cuerpo. Es una persona que a la hora de tomar decisiones se siente totalmente bloqueada. Es como si viera una parte tan limitada de la realidad que no se siente con fuerza ni con capacidad para tomar ninguna decisión. La fatiga pandémica también evita que aprendamos cosas nuevas. Imaginemos en las empresas la constante necesidad que hay de aprender nuevos procedimientos, nuevas formas de relación con los clientes. Pues antes uno se podía relacionar de forma más cercana, ahora es de forma mucho más digital. Pues cuando una persona ha caído en este estado de agotamiento, estado de burnout, consecuencia de la fatiga pandémica, pues le cuesta mucho más aprender, le cuesta mucho más renovarse, le cuesta mucho más desarrollar nuevas capacidades. Y finalmente, las consecuencias de la fatiga pandémica pues son muy claras en el tema de la salud. Es decir, las posibilidades de padecer una enfermedad o de resistir peor una infección son muchísimo más evidentes.
Es decir, la fatiga pandémica es un estado al cual el ser humano no tendría que llegar nunca. Y si llegara, tendría que saber cómo salir de ahí lo más rápidamente posible. ¿Cómo salir de ahí, Álvaro? En la pandemia vosotros os organizasteis muy bien, pero no sé si esto os ha pasado factura como equipo, a ti personalmente. Bueno, yo en mi caso no especialmente. Yo soy una persona muy optimista y cuando la vida te golpea, te hace desarrollar, yo digo, superpoderes, ¿no? Entonces, cuando uno es optimista por vocación, pues claro, mi padre siempre dice que en la vida solo hay una cosa que no tenga solución. Entonces, con esa premisa, pues cuando tú eres optimista y ves siempre la parte buena de la vida, te vuelves resiliente, no sé cómo llamarlo, y te proteges y te blindas e intentas, digamos, siempre ver lo bueno de las cosas, ¿no? Que siempre la tienen, ¿no? Claro, si eres positivo encuentras esa salida que propone Mario Alonso Puig. Muchísimas gracias, como siempre, a él por sus conocimientos. Tú eres un ejemplo de que merece la pena cuidar las redes sociales porque ese trabajo se convierte en ventas. No eres el único. Nuria Robledo y Sofía Machín, fundadoras de la marca de ropa sostenible Rollo, nos aseguraron aquí en Historias de Vida que para la supervivencia de su negocio, Instagram también es esencial. Creemos que el trabajar en las redes sociales, o sea, es que si miras en las analíticas de la web, el 98% de las visitas son por las redes sociales. O sea, solo conseguiríamos un 2% de visitas sin ellas. Así que intentamos poner todos nuestros esfuerzos en ello. Tenéis este episodio de nuestro podcast y muchos más en la web del Observatorio, observatoriovodafone.com. Álvaro, te voy a pedir mi parte favorita de este podcast. Que compartas un muy buen consejo que te hayan dado y que dejes aquí un consejo para los autónomos y pequeños empresarios que nos están escuchando. Muy bien, pues mi favorito, y voy a utilizar un símil de mi querido padre, Leandro Navarrete, que me decía siempre, hijo mío, en la vida hay dos cosas muy jodidas, dormir de culo con la mujer y trabajar a disgusto. Entonces, yo creo que uno de los errores de los empresarios es intentar separar el mundo de la empresa de la familia. Entonces, por el hecho de ser empresario, siempre sufres. Entonces, si quien te acompaña en ese camino de transformación de los tuyos y de tu mundo no lo entiende, claro, nunca vas a poder realizar tu sueño. Entonces, mi padre siempre me decía, hijo mío, tú tienes que meter tus mundos completamente en una página en blanco. Que yo lo he escuchado alguna vez en los americanos. En lugar de tener diferentes páginas de tu libro, una página en blanco. Entonces, yo les diría a los empresarios que intenten no separar los mundos, porque si tu mujer, tus amigos no conviven en tu mundo de empresa, nunca tendrás éxito en tu empresa y viceversa. Si la familia es lo más importante para una persona, que es mi caso, ¿qué sentido tiene tener una gran familia si no comparten tus sueños, ¿no? Ese sería mi gran consejo. Álvaro Navarrete decidió que tenía que estar donde estaban sus clientes y como estaban en Internet, pues se convirtió en un experto del mundo online. Álvaro, muchísimas gracias por haber venido a Historias de Vida. Gracias por todo esto tan interesante que nos has contado. Y como también te interesa ese mundo Star Wars, que la fuerza te acompañe. Muchísimas gracias a vosotros, Macarena, y os felicito por trasladar este pelín de conocimiento a todo el mundo. Gracias. Y vosotros, autónomos y pequeños empresarios, ya sabéis que hay más episodios de este podcast y un montón de entrevistas en vídeo para daros ideas útiles e inspiradoras en estos tiempos de dificultades. Lo tenéis todo en la web del Observatorio, observatoriovodafone.com. Y si nos ponéis una buena valoración en este episodio, os lo agradecemos. ¡Hasta la próxima! El Observatorio Vodafone de la empresa. Ayudamos a los autónomos y a las pequeñas empresas en sus retos digitales.